Rubiños Panta. Él es egresado de la Facultad de Ingeniería Agrícola de nuestra Universidad Pedro Ruiz Gallo y ya con un tiempo bastante amplio de recorrido en México es docente y directivo del Colegio de Hidrociencias de Posgraduados de México. Ha llevado estudios de economía agrícola igual en México, es profesor investigador titular del posgrado de hidrociencias y en el doctorado de los cursos de gestión integrada de cuencas hidrográficas, evaluación técnica y valoración económica del impacto ambiental, valoración económica de los recursos hídricos y seminario de investigación. El doctor Juan Enrique Rubiños Panta, bienvenido. A su disposición el aula para la presentación de su conferencia el día de hoy. Bienvenido. Gracias, ingeniero Godofredo. No sé si ven mi presentación. Sí, correcto. ¿Ya se ve? Sí, Ya se ve. adelante. Bueno, a ver, es que no veo cómo. Un saludo por ahí. Bien, hoy voy a compartir la investigación de un estudiante que tuve la oportunidad de dirigirlo y que hizo su investigación en una cuenca hidrológica que constantemente se ve afectada por las grandes avenidas y problemas de inundación. En México no solamente existen las áreas donde hay escasez, como en los distritos de riego del norte del país cercano a Estados Unidos, sino también hay áreas donde hay una fuerte precipitación y por lo tanto fuertes escurrimientos y avenidas, ¿no? Entonces, en estas áreas se trata de tener seguridad hídrica y para tener esta seguridad hídrica, pues las autoridades construyen una serie de obras de control de inundaciones, ¿no? Como las inundaciones que se presentan en nuestro país. Pero el punto aquí es esas obras que construyen para el control de inundaciones, ¿cómo podemos evaluar si están dando resultado y en qué medida están evitando o controlando esas inundaciones, ¿no? En este sentido, pues la presentación es seguridad hídrica y la evaluación de las obras de control de inundaciones en la regulación de avenidas mediante simulación hidrológica, caso de la cuenca de mineral del Agangueo en Michoacán, México. Soy Enrique Rubiños, soy egresado de nuestra universidad en 1988. Ahí tienen mi correo y también anotado mi celular, ¿no? Por si quieren comunicarse con un servidor. Bueno, aquí presento un pequeño video de cómo se presentan estas inundaciones en algunos lugares de México, muy similar a lo que ocurre en algunos lugares de la sierra y de nuestro país, ¿no? De la montaña sobre todo, incluso de la costa, ¿no? Entonces, constantemente hay fuertes precipitaciones, crecidas de río. Recordemos que México está situado en una parte donde tiene acceso a dos mares, ¿no? Al Océano Pacífico y al Océano Atlántico, y se producen en la época de julio a noviembre la temporada de ciclones. Entonces, los ciclones se generan en los océanos y tienen una trayectoria que muchas veces llegan a el territorio continental y pues causan grandes perjuicios con inundaciones, ¿no?
Entonces, en ese sentido, pues habría que hacer obras de control, ¿no? Diferentes, y hay diferentes obras de control, desde costaleras, palizadas, gaviones o rocas acomodadas, etcétera, ¿no? En 2010-2011, la Comisión Nacional del Agua construyó cerca de 400 pequeñas obras de control de avenidas en estas cuenquitas, pero entonces la tesis de este estudiante que dirigimos se preguntaba, bueno, las cuencas pueden requerir un gran número de este tipo de obras, pero son costosas estas obras, ¿no? Entonces hay que hacer una evaluación técnica, una evaluación económica y hay que hacer una evaluación ambiental, ¿no? ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿cómo evaluar su funcionamiento? ¿Son efectivas o no son efectivas estas obras de control para evitar las inundaciones? En este sentido, se planteó que es posible con metodologías de simulación simular la respuesta hidrológica mediante modelos hidrológicos de simulación sintética. Es posible verificar la efectividad de las obras construidas en la microcuenca del mineral de Angangueo, Michoacán, evaluando los hidrogramas de salida simulados con y sin obras, ¿no? Es decir, evaluamos hidrogramas de salida teniendo las obras de control y sin las obras de control. Entonces, el objetivo era desarrollar una metodología para evaluar la efectividad de las obras de protección en cuencas contra inundaciones. Y hay algunos objetivos específicos, como simular la respuesta hidrológica, evaluar la efectividad de las obras y más, ¿no? Pero como en toda investigación, pues se ve o se revisa las publicaciones científicas, ¿no? Por ejemplo, para evaluar esta efectividad sobre el riesgo de inundaciones, hay una publicación ahí de Salazar en 2013 donde ve la reducción del riesgo con diferentes periodos de retorno en años, ¿no? Y encontramos una investigación que comparaba hidrogramas de eventos extremos medidos contra eventos simulados. Los resultados indicaron que el modelo simula satisfactoriamente siempre y cuando la información suministrada sea la correcta. Entonces, en ese sentido, con base a estas investigaciones, pues nos dimos la misión de comprobar y de aplicar estas metodologías. Entre los conceptos podemos decir que hay en este proceso de lluvia, hay un escurrimiento, es decir, hay una precipitación total, hay a veces una precipitación en exceso, pero esa precipitación también se va por infiltración o por intersección y evapotranspiración, ¿no? Escurrimientos. Después de una precipitación en exceso, hay un escurrimiento superficial y hay un escurrimiento directo. También por la infiltración hacia las capas superficiales o subsuperficiales, pues hay un escurrimiento superficial rápido y hay un escurrimiento superficial lento, ¿no? Hay una percolación profunda, etcétera, cosas que como ingenieros agrícolas, pues en algún momento le hemos visto, ¿no? Pero el cálculo de escurrimientos, pues se puede hacer por métodos directos o por métodos indirectos, ¿no? Bueno, según los métodos que se conocen, está la precipitación efectiva, el hidrograma unitario del Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos y que pues utilizan mucho los modelos de simulación hidrológica e hidráulica que se usan actualmente en cuencas, ¿no? Bueno, también hay un tránsito de avenidas
que se puede esquematizar así como se ve en la figura. El tránsito de avenidas es la simulación del movimiento del agua en cauces y presas. Se usa en la predicción de avenidas, diseño de almacenamientos para estudios de aprovechamientos hidráulicos o bien para pronosticar y evitar inundaciones o hacer algo al respecto, ¿no? En este tránsito de avenidas, pues hay métodos hidráulicos y métodos hidrológicos, ¿no? Todos estos están incorporados en los modelos de simulación de cuencas y podemos decir que los métodos hidráulicos corresponden o están basados en las ecuaciones de Sambénai, que utilizan la ecuación de continuidad y la ecuación de momento, ¿no? Dinámica de fluidos, como lo decía hace ayer el doctor Jorge Flores, ¿no? Y si vemos la ecuación de momento, pues hay un término de aceleración local, un término de aceleración convectiva, un término de fuerza de presión, un término de fuerza gravitacional y un término de fuerza de fricción, ¿no? Y algunas simplificaciones o modelos de las ecuaciones originales de Sambénai, pues son la onda dinámica, la onda difusa y la onda cinemática, que en su caso, pues, simplifican la ecuación general, quitándole algunos términos de estos, ¿no? Que se anotan ahí en una X de color rojo, ¿no? Pero también hay métodos hidrológicos como el de Muskingum y Kunz, que también usa la ecuación de continuidad y es una relación entre el almacenamiento y el gasto de entrada y salida en los diferentes cauces, ¿no? Entonces, uno de los modelos que se utilizó es el modelo HMS, donde vemos que tenemos que estimar la precipitación neta o efectiva y la infiltración, retenciones, etcétera, ¿no? La precipitación neta, la precipitación efectiva, que nos van a dar la escorrentía directa y la escorrentía básica, ¿no? Lo que le llaman la línea base, ¿no? Y pues los módulos que estiman esto en el modelo XHMS son estos en el A, en el B, en el flujo base y la ruta en el D, ¿no? Entonces, modelo HMS nos da todo el procedimiento y los fundamentos hidráulicos e hidrológicos que se utilizan, ¿no? ¿Me pasé una? Bueno, no. Entonces, había que hacer una caracterización física de corrientes y sus cuencas y se usó el GeoHMS y tuvimos que ver las corrientes, la pendiente máxima, el área, las coordenadas, el centroide, etcétera, etcétera, ¿no? También tuvimos que ver los yetogramas, que es el cálculo de las precipitaciones diarias máximas probables para distintas frecuencias, la obtención de algunos parámetros, K, M y N, en una curva de IDF, que es intensidad, duración y frecuencia, y finalmente el cálculo del yetograma usando el método de bloques alternos, ¿no? Que esto en hidrología, pues, se ve, lo ven los ingenieros agrícolas, ¿no? Luego, como vamos a hacer el método por cuestiones hidrológicas, pues algunos parámetros de Muskingum y Kunz. Entonces, los principales son X y K, que se pueden estimar con esas fórmulas que se presentan, ¿no? Aquí lo que sí es que hay que tener datos, ¿no? Y enseguida hay que obtener el número de curva, ¿no? Número de curva que lo estimó una metodología de Estados Unidos, el Sistema de Conservación de Suelos y Aguas de Estados Unidos, y
que nos da un parámetro para estimar la escorrentía según el tipo de suelos utilizados en una clasificación, ¿no? Con ciertas características. Número de curva es lo que usan muchos modelos de manejo de cuencas en la actualidad, ¿no? Y entonces ahí también se tiene que tener el tiempo de retardo, el tiempo de concentración, que se calculan con diversas fórmulas, los datos de las estructuras de control o datos de las presas, como curva, elevación área, obra de toma, el área de los orificios, el coeficiente, las elevaciones, algunas características de los vertedores, la longitud, la elevación, el coeficiente, etcétera, que hay que irle alimentando al modelo. Bueno, entonces esa era la parte teórica, la parte básica, las ecuaciones fundamentales que utilizan los modelos, como el que estamos platicando, y pues ahí había que tener ciertos materiales, software de canales, software de AGIS, software de HMS, un inventario de las obras construidas de la cuenca de aporte a mineral de Angangueo, imágenes de satélite disponible en el área de estudio, capas vectoriales de tipo y uso de suelo, modelo digital de elevaciones. Esto es muy importante. Si queremos tener un buen modelo, debemos tener una resolución muy buena. Y aquí el INEGI tiene algunas, aunque se pueden mejorar con imágenes de satélites más actualizadas y el uso de drones. Datos de precipitación máxima de 24 horas histórica en estaciones meteorológicas ubicadas en la cuenca. Entonces, pues con todos estos datos, seguimos un marco metodológico, que es la recopilación de la información, la caracterización de la cuenca, la modelación hidrológica y la evaluación de la efectividad de obras en la regulación de avenidas. Ahí, pues empezamos a usar el modelo, los diferentes pasos del procesamiento, el trazo de las corrientes, la delimitación de las cuencas. Ahí vemos los diferentes procesos que utiliza el software. También caracterización física de las corrientes y sus cuencas, el desarrollo de la salida del HMS, ¿no? Que es lo que finalmente nos interesa. Y abrir archivos realizados en HMS para el modelo de la cuenca, insertar los chase files de la subcuenca y corrientes. Miren, aquí podemos ver cómo está constituida la hidrología y la red hidrológica y cómo en algunas corrientes se han puesto estructuras de control, ¿no? ¿Sí? No corre. Okay. Bueno, asignación de métodos y requerimientos para el cálculo de pérdidas, escurrimiento, flujo base y tránsitos. Hay diferentes métodos, ¿no? Hay que seleccionar los más adecuados. Asignación de métodos, requerimientos para el tránsito de avenidas. Ingresar los datos de la tormenta o el dietograma. Crear el modelo meteorológico, que también lo genera el software. Asignar tiempo de inicio y fin de la modelación, que se basa en los dietogramas. Y finalmente ya ejecutar la modelación, ¿no? Entonces, aquí tenemos la ubicación de las presas, algunas presas de geocostales, de mampostería, de gaviones, etcétera, ¿no? Hay algunos ejemplos aquí de su ubicación.
Bueno, también se puede insertar presas o reservorios con la adecuada caracterización de esa presa o la caracterización real. Insertar datos de área elevación para las presas de almacenamiento, información de orificios de esas obras de control o las salidas, pues, información del vertedor, ¿sí? Y el método de la evaluación de la efectividad de las obras de regulación de avenidas. Entonces, aquí hay que localizar el punto más estrecho del cauce en el tramo con asentamientos urbanos, o decir más bien, localizar puntos donde haya derrames, ¿no? En el cauce, porque la avenida fue más grande que la capacidad de transporte de ese cauce, ¿no? Determinar la capacidad hidráulica del punto más estrecho y de gastos pico de hidrograma sintético simulado con y sin obras. Es decir, en un punto que determinamos que fue este túnel de paso, nosotros tratamos de simular cómo sería el comportamiento de esa avenida con obras y sin obras, ¿no? Entonces, ya con toda la caracterización, con todas las metodologías, simulamos el comportamiento de ese túnel de paso, de ese partecita del tránsito de la avenida, para decir cómo está siendo efectivo o no las obras que podemos construir y comparar la capacidad hidráulica requerida contra la existente, ¿no? En este punto, en este túnel de paso, la alcantarilla esta tenía un área de 5.17 metros cuadrados y venía aquí la avenida, ¿no? Entonces, hay una localización de la cuenca, hay una localización de las estaciones climatológicas e hidrométricas, hay un registro de las precipitaciones de dos estaciones hidrométricas y climatológicas, hay toda una topografía con una elevación máxima de 3.450 metros sobre el nivel del mar, y hay una elevación mínima de 2.580, ¿no? Metros sobre el nivel del mar. Entonces, por ahí podemos tener pendiente y algunos otros parámetros de las cuencas, ¿no? Una superficie de 2.561 hectáreas, una longitud de cauce principal de 7.85 kilómetros, 45 cauces, un orden de corriente 3, que eso se ve en hidrología, un uso de suelo de diferente vegetación, los diferentes tipos de suelo, acuérdense que esto es necesario para el número de curva, un inventario de las obras construidas en la microcuenca del mineral de Angangueo. Entonces, tenemos en los diferentes años, pues presas de mamposterías, presas de gaviones, presas de geocostales, presas combinadas, presas morillos, presas de piedra acomodada, etcétera. Entonces, ahí están la localización de las obras construidas, las obras de control, la caracterización física de las corrientes y las subcuencas, longitud máxima, pendiente, número de curva, los tiempos de retardo, etcétera. Y aquí ya el desarrollo de la salida del modelo HMS, ¿no? Un resultado del número de curva porque había bosque de oyamel, agricultura de temporal
y pino encino, ¿no? En estas diferentes coloraciones que ponemos, ¿no? Entonces, acuérdense que el número de curva va a estar en función de las características del suelo y la vegetación que cubran esa área de la cuenca. Se calcularon los parámetros de Muskingum, K y X, que el programa requiere para correr el modelo. ¿Sí? Ahí tenemos también el dietograma para un periodo de 500 años, un periodo de retorno. Tenemos los hidrogramas de salida sin presas, sin obras de control, y tiene más o menos este comportamiento, ¿no? El dietograma. Y con presas, y tiene este otro comportamiento. Y si nosotros los comparamos con la sección del túnel de paso o alcantarilla, pues tenemos ciertas características sin presa y con presas, ¿no? Sin obras de control y con obras de control. Pero la clave está en comparar los dietogramas con presa y sin presa. ¿Esto qué nos quiere decir? Que sin las obras de control nosotros tendríamos este comportamiento, ¿no? De caudal en el tiempo. Y sin las obras de control tendríamos este comportamiento en color azul, pero desplazado un poco hacia la derecha. ¿Esto qué nos indica? Que el caudal que va a pasar por esa estructura que estamos analizando, que es esa alcantarilla o túnel de paso, como le llaman acá, sin obras de control, tiene un caudal de 25.9 metros cúbicos por segundo. Y con las obras de control tendríamos un caudal de 21.4. ¿Esto qué quiere decir? Que las obras de control disminuyeron el caudal pico, ¿no? Ese caudal pico que muchas veces provoca el desborde o la inundación por falta de capacidad en ese punto dado, ¿no? Pero también tenemos que este caudal se retrasa un poquito en el tiempo, pero ese retraso en el tiempo nos ayuda pues a minimizar el caudal pico que se pueda presentar en algún tramo donde nosotros estemos evaluando ese tránsito de avenidas, ¿no? Entonces, fíjense, comparación de la capacidad hidráulica necesaria para gastos picos. Sin obras de control o sin presas, aquí tenemos, ¿no? La alcantarilla oeste o túnel de paso tenía un área de 5.69 metros cuadrados, pero para que pase ese caudal pico que no tiene obras de control, pues se necesita una área mayor, y lo que hace que haya un desbordamiento o una inundación. En cambio, teniendo las estructuras de control, pues área es suficiente para transportar esa máxima avenida, dado que el caudal pico bajó, ¿no? De 25 a 22, ¿no? Algo así, con los datos que le hemos presentado. De 25.8 bajó a 21, ¿no? Con presa, sin presa, con 3 presas grandes, con una presa, ¿no? Entonces, fíjense cómo podemos evaluar la efectividad de las obras de control en los diferentes tramos de cauce de una cuenca para decir si está funcionando, pero no lo vamos a hacer con las obras ya construidas, los tenemos que simular para decir, oye, aquí conviene, aquí no conviene. Con esto, con esta posición de la obra de control, estamos reduciendo más el gasto pico que permita pasar por esa sección hidráulica y no haya
un volumen que rebase y produzca la inundación. Entonces, con esto, pues comprobamos que había efectividad en esas obras que se hicieron para esta pequeña cuenca. Entonces, conclusiones. Se simuló la respuesta hidrológica de microcuenca con y sin obras de regulación de avenidas, obteniendo un hidrograma de salida sin obras, con un gasto de 25.8 metros cúbicos por segundo, mientras que con obras se redujo a un gasto de 21.4 metros por segundo. Más o menos casi 4 metros cúbicos por segundo, y se extendió hora y media a la duración del evento. Es ese desplazamiento hacia la derecha del hidrograma, ¿no? Al analizar los hidrogramas de salida con obras, se verificó que sí hay un efecto favorable en la disminución del gasto pico, suficiente para liberar la sección hidráulica mínima bajo el puente. Con esto se afirma que las obras construidas sí cumplen su función. Se desarrolló y aplicó una metodología para evaluar la efectividad de las obras de control de escurrimientos de las cuencas, de la cuenca. Es viable la implementación de presas pequeñas en los cauces del primer y segundo orden para controlar escurrimientos de eventos meteorológicos extraordinarios o extremos. Se recomienda, previo a la construcción de las obras de control, realizar una modelación hidrológica para elaborar planes de manejo de cuencas que tengan por objeto regular escurrimientos y evitar inundaciones. Se recomienda realizar una evaluación económica y ambiental como complemento de esta evaluación técnica. Como habíamos dicho al principio, pues todas obras, todo proyecto tienen una evaluación económica, una evaluación ambiental y una, técnica, ¿no? Que es el caso que estamos exponiendo hoy día. No sé cómo ando de tiempo, pero con eso concluimos. Muchas gracias. Yo espero que esto sirva, porque estamos en un tiempo en que, como decían los anteriores ponentes, pues el fenómeno del Niño está afectando a muchas cuencas, a muchos países, a muchos territorios, y controlar esto de las inundaciones no es fácil, porque es costoso, porque se necesita tiempo y porque no sabemos dónde colocar esas obras de control si no se hace una evaluación de su efectividad con metodologías como las que hoy se presenta, para ver si reducen el gasto pico y evitan las inundaciones en ciertos puntos donde se han presentado estas inundaciones y donde el área hidráulica es menor a los gastos picos que producen estas inundaciones, ¿no? Bien, pues eso es lo que les quería presentar en esta oportunidad. Muchas gracias, y si tienen preguntas o comentarios, adelante. Adelante, Correcto. ingeniero Vigil. Bien, bien, gracias. Colegas, ¿preguntas al respecto? ¿Algunos comentarios referente a la última exposición del día? Si me permites compartir, Enrique, muy Sí, amable. Nuestros colegas son muy tímidos, no hay preguntas al respecto. un Eh, saludo. Por ahí veo al ingeniero Toledo, Luis Toledo. Por ahí veo a Castinaldo también. Bien, como Algo. estilamos en nuestras conferencias, le brindamos a nuestro colega y amigo Juan Enrique Rubiños Panta el siguiente certificado. Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, certificado otorgado al doctor Juan Enrique Rubiños Panta por haber participado como ponente
en la conferencia Seguridad Hídrica y Evaluación de Obras de Control de Inundaciones, caso Cuenca Mineral de Angangueo, Michoacán, México, desarrollado por el capítulo Ingeniería Agrícola dentro del contexto de celebración de sus 36 aniversario de creación institucional, realizado el 21 de noviembre con una duración de 2 horas académicas. Chiclayo, noviembre de 2003, como siempre, firmado por nuestro presidente de capítulo, ingeniero CIP, José del Carmen Pantapaz, y nuestro decano departamental, ingeniero CIP, Carlos Manuel Burgos Montenegro. Ingeniero, muy agradecido por la conferencia y también el doble agradecimiento por las coordinaciones que venimos llevando con el Colegio de Posgraduados de México, el posgrado de Hidrociencias. De hecho, vamos a producir más posibilidades de transferir conocimiento y preparación a nuestros colegas. Aprovechar la oportunidad para manifestarles que estamos en esta semana celebrando, no olvidar, 36 aniversario de creación del capítulo de Ingeniería Agrícola. En esta semana tenemos del 20 al 21 y del 23 al 24, del 20 al 21 y el 23 al 24, toda la semana ciclos de conferencias. Y el día 22, o sea, mañana, arrancamos la celebración del día central con un desayuno de trabajo con los colegas paz presidentes de capítulo de Ingeniería Agrícola del CIPSE de Lambayeque, es decir, todos los presidentes que antecedieron a la actual junta directiva, están cordialmente invitados y han sido dirigidas las invitaciones para una reunión de trabajo y hacer una evaluación, un diagnóstico y una prospección del trabajo del colegio, del capítulo de ingenieros agrícolas con vistas a los siguientes años. La ceremonia, eso es a las 8 de la mañana. La ceremonia central de aniversario es presencial, invitados todos a esta ceremonia central que va a ser en el auditorium del primer piso a partir de las 7 de la noche el día de mañana, miércoles 22 de noviembre. Y el sábado 25 se está desarrollando, programando un almuerzo de confraternidad bailable a partir de la 1 de la tarde. Todos los colegas están totalmente invitados. Hay vuelo, ida y vuelta a Ciudad de México, por si acaso, Enrique Rubiños, Y con ahí la estaremos, ahí finalidad de que estaremos. puedan estar presentes en el almuerzo de confraternidad. Va a ser en el centro de esparcimiento del Colegio de Ingenieros del Perú, Lambayeque. No olvidar mañana el día central presencial en el auditorium del primer piso de nuestro colegio, invitados los colegas y sus familiares a esta ceremonia. No olvidar que estamos también en coordinación con la Universidad Nacional Pedro Regallo, nuestro capítulo, nuestra Facultad de Ingeniería Agrícola, y quienes también estarán presentes allí, autoridades de la facultad, estudiantes, bachilleres y por supuesto los colegas ingenieros agrícolas invitados. Y el almuerzo de confraternidad, no olvidar. Entonces, por hoy día damos por satisfecho las conferencias, las 5 conferencias programadas y los invitamos mañana a participar de la ceremonia central. Por hoy día damos gracias a todos ustedes y damos por concluida las reuniones, las conferencias del día de hoy, martes 21 de marzo. Muy amable, muy agradecidos. Nos estamos viendo nuevamente en forma virtual el día jueves a partir de las 5 de la tarde. Muy amables. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Estamos en la mejor disposición de seguir colaborando. Los colegas mexicanos tienen igualmente la gran disposición de participar con ustedes en
ciclos de conferencias, cursos, etcétera, que amablemente, pues, en forma gratuita, siempre están colaborando con nosotros, ¿no? Decirle ¿cómo se llama? Al ingeniero Vigil que llegamos el viernes y que, porque nos han dicho que ha contratado Grupo 5, entonces ahí estamos, ¿no? ¿Sale? Bien, Un bien. saludo por ahí a los colegas, al ingeniero Tafur, por ahí está. ¿Quién otro por ahí veo? Y bueno, para todos, al ingeniero doctor Walter Campos Ugaz, que por ahí nos acompaña. Mi saludo, ingeniero, mi saludo, felicitaciones. Gracias, gracias, amigo. Bueno, muchas gracias y Bien. estamos a la orden como siempre. Hasta Muy luego, buenas amable. noches. Buenas noches. Hasta Hasta luego. luego. Nos vemos, nos vemos.